Radio Amor. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. El año 2018 representó para el cine ruso un momento de singular tensión entre las fuerzas del mercado globalizado y la identidad cultural postsoviética en plena reconfiguración. Rusia atravesaba un periodo de relativa estabilidad macroeconómica después de la crisis del rublo de 2014 a 2015, lo que había permitido una recuperación parcial de la industria cinematográfica nacional. El país organizaba ese mismo año la Copa del Mundo de Fútbol, un evento que generó una atmósfera de apertura controlada y de proyección de una imagen modernizada hacia el exterior. En este clima de renovada autoconfianza nacional, el cine comercial ruso buscaba competir con la oferta de Hollywood en sus propias salas, produciendo comedias de alcance masivo que dialogaran con los gustos de una clase media urbana cada vez más activa como consumidora cultural. La industria del fitness y el bienestar experimentaba un auge sin precedentes en las ciudades rusas, alimentado por aplicaciones de smartphones, gimnasios de bajo costo y una cultura de la imagen corporal que se difundía con fuerza a través de las redes sociales, particularmente Instagram y Vkontakte. El contexto sociocultural que nutrió a esta película era uno de profunda ambigüedad respecto al cuerpo femenino. En la Rusia postsoviética de finales de los 2010, los ideales de belleza femenina experimentaron una radicalización estética que combinaba la herencia soviética de la mujer fuerte con los estándares glamorosos importados de Occidente a través de la publicidad y los medios digitales. Las mujeres rusas afrontaban una doble presión. Debían mantenerse atractivas para sus parejas según cánones muy específicos de delgadez y arreglo personal, mientras simultáneamente se les instaba a ser productivas, madres competentes y profesionales exitosas. El movimiento #MeToo, que alcanzó su punto de mayor visibilidad global entre finales de 2017 y principios de 2018,
apenas resonaba en Rusia, donde el debate sobre el acoso sexual y los estándares de belleza patriarcales se desarrollaba en términos muy diferentes a los anglosajones. Existía, sin embargo, una creciente conciencia generacional entre mujeres jóvenes rusas sobre la toxicidad de las relaciones basadas en el control del cuerpo femenino, y esta conciencia buscaba representación en el cine popular. Alexei Nuzny era, al momento de concebir y realizar este proyecto, un director relativamente desconocido para el gran público, pero que había acumulado experiencia valiosa en los márgenes del cine comercial ruso. Nacido el 16 de junio de 1984 en Yoshkar-Olá, capital de la República de Mariel, en la Rusia profunda, Nuzny había desarrollado una carrera que oscilaba entre la comedia televisiva y el cortometraje de autor. Su obra previa más conocida incluía la serie Olga, 2016, para el canal TNT, uno de los canales de entretenimiento más populares de Rusia, además de trabajos en el género de la comedia situacional televisiva. Había dirigido también la película Petuj, 2015, una comedia de alcance limitado que le permitió establecer relaciones con productores y actores del circuito comercial moscovita. Su posición en la industria en 2017 a 2018 era la de un artesano solvente, alguien capaz de gestionar un rodaje profesionalmente, pero cuya firma autoral no generaba expectativas específicas en la crítica especializada ni en el público general. Lo que singularizó el punto de partida de Nuzny para este proyecto fue precisamente su dimensión autobiográfica. El director había perdido personalmente 28 kilogramos en un proceso de transformación vital que él mismo describió como transformador en todos los planos de su existencia. Esta experiencia no fue un pretexto narrativo, sino el núcleo generativo del proyecto. Nuzny buscaba traducir al lenguaje cinematográfico la complejidad emocional de un proceso que va mucho más allá de la pérdida de peso físico, abarcando la reconstrucción de la autoestima, el rediseño de los vínculos afectivos y la renegociación de la identidad personal. Su condición de outsider relativo dentro del sistema de producción cinematográfico ruso le daba cierta libertad para proponer un relato que no respondía a los estereotipos habituales de la comedia romántica nacional. Al mismo tiempo, su trabajo en televisión le había enseñado los ritmos y los códigos que el público masivo esperaba, lo que se convertiría en un activo decisivo para equilibrar ambición temática y accesibilidad popular. Las obras previas de Nuzny en televisión aportaron al proyecto una comprensión aguda del humor situacional y del retrato de las clases medias urbanas rusas, pero también le imponían ciertos reflejos que el director debió esforzarse conscientemente por superar. La serialidad televisiva educa al realizador en la eficiencia narrativa, en la economía de medios y en la construcción de personajes funcionales, pero también puede instalar una tendencia hacia la resolución fácil de los conflictos y el trazo grueso en la caracterización de personajes secundarios. Nuzny reconoció explícitamente en entrevistas que quiso alejarse de la comedia televisiva de sketches para construir algo más cercano a la tragicomedia, donde el humor surge de la verdad de los personajes y no de situaciones arbitrarias. La serie Olga, en particular, le había enseñado a trabajar con actrices de registro amplio y a confiar en las interpretaciones físicas más allá de los diálogos, lección que aplicaría de forma decisiva en la construcción del personaje de Anya. El control creativo del proyecto descansó de manera inusual en la tríada formada por el director-guionista Nuzny, el co-guionista Nikolai Kulikov y las dos productoras ejecutivas principales, las empresas Drog Droga y Versus Pictures. La presencia del productor Ilya Naishuller, conocido internacionalmente por su película Hardcore Henry, 2015, filmada desde el punto de vista subjetivo y distribuida por Universal, fue un factor que abrió puertas a nivel de distribución y garantizó el respaldo de Universal Pictures International para el lanzamiento. Naishuller, cuya aportación fue más bien la de un facilitador de conexiones industriales que la de un responsable creativo, también hizo una aparición cameo en el film. Aparece en una escena de fiesta, tendido en un sofá, con expresión ausente y una pipa de agua en la mano. Un guiño de humor autoparódico.
La relativa independencia creativa de Nuzny respecto a los productores fue posible gracias al presupuesto modesto del proyecto, aproximadamente $2 millones, que redujo los riesgos percibidos por los financiadores y, por tanto, la presión hacia fórmulas más seguras. El género de la comedia romántica centrada en transformación corporal tenía en el momento de producción del film un canon claramente definido por producciones occidentales como Bridget Jones, 2001, Cómo perder a un chico en 10 días, 2003, y sus innumerables derivadas. El cine ruso había consumido masivamente estos modelos, pero rara vez los había problematizado desde adentro, tendiéndose a reproducir sus convenciones con cambios superficiales de contexto cultural. Nuzny buscó conscientemente subvertir la fórmula genérica, introduciendo un elemento que las comedias románticas occidentales, sobre pérdida de peso, raramente incorporan con honestidad: la crítica explícita hacia el hombre que abandona a su pareja por su apariencia física, presentado no como monstruo caricaturesco, sino como producto de una cultura que normaliza ese comportamiento. Esta operación le permitía operar dentro del género reconocible, mientras minaba desde adentro sus presupuestos ideológicos más problemáticos. Los riesgos ideológicos del proyecto eran considerables en el contexto ruso de 2018. Un film que presentaba a una mujer joven lanzándose a transformar su cuerpo, motivada inicialmente por recuperar a un novio superficial, podía ser leído como una apología del patriarcado y de los estándares corporales tóxicos. Alternativamente, si la película concluía con una renuncia explícita a cualquier esfuerzo de mejora personal, podría interpretarse como un ataque a los valores del trabajo y el mérito, que el discurso oficial ruso promovía. Nuzny navegó este doble filo con inteligencia. La protagonista sí pierde peso, sí se transforma físicamente, pero el relato deja en claro que la transformación real es interior y que el motor del cambio es la autodeterminación, no la validación masculina. Esta posición moderada le permitió obtener una recepción favorable tanto entre espectadores de orientación más conservadora como entre audiencias más sensibilizadas con los debates feministas. El público objetivo, inicialmente definido por los productores, era el de mujeres jóvenes urbanas de entre 18 y 35 años que seguían perfiles de fitness en redes sociales, consumían contenidos de bienestar y reconocían en la trama un espejo de sus propias tensiones cotidianas. La elección de lanzar la película el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, festividad de enorme relevancia cultural en Rusia, donde se celebra con la intensidad de la Navidad en otras culturas, no fue casual, sino una decisión estratégica de mercado perfectamente calculada. Sin embargo, el film superó ampliamente su demografía objetivo inicial, atrayendo también a espectadores masculinos que se identificaron con el personaje de Kolya, un hombre con sobrepeso que lidia con sus propios complejos corporales, y audiencias de mayor edad que encontraron en la película un retrato reconocible de dinámicas relacionales contemporáneas. El cálculo fue acertado, aunque no por las razones exactas que los productores habían anticipado. La idea de la película cristalizó a lo largo de 2 años y medio de escritura y reescritura. Un proceso que fue explícitamente documentado por sus creadores como uno de investigación empírica y corrección iterativa. Nuzny y Kulikov entrevistaron a un número significativo de mujeres sobre sus experiencias con el control del peso, la imagen corporal y las relaciones de pareja. Y el material que recogieron les reveló que su primer borrador era fundamentalmente falso. Los clichés habituales del género no correspondían a la experiencia real de las mujeres reales. Hubo 17 versiones del guión, cada una de las cuales intentaba incorporar las correcciones sugeridas por lectoras del círculo cercano de los autores. Este proceso de validación con el público objetivo durante la etapa de escritura, inusual en el cine ruso de la época, determinó la textura de autenticidad que los críticos reconocerían como el principal valor del film. El manifiesto artístico del proyecto era simple pero exigente. Contar desde dentro, no desde arriba. Hacer reír con verdad,
no con mentiras convenientes. Bloque 2. Arquitectura narrativa. La estructura dramática de Estoy perdiendo peso responde al modelo clásico del arco de transformación personal, que es, en esencia, una variante del monomito aplicada a las coordenadas del realismo cotidiano. Hay un estado inicial de equilibrio roto, una travesía de pruebas y la llegada a un estado nuevo que ya no puede parecerse al original. La película adopta una construcción temporal lineal sin grandes manipulaciones cronológicas, lo que constituye una elección deliberada que refuerza la naturaleza del proceso de pérdida de peso. Este proceso es, por definición, un avance unidireccional en el tiempo, y la narración lo respeta al pie de la letra. No hay elipsis dramáticas que falsifiquen la duración real del esfuerzo requerido, lo que distingue al film de las fantasías de transformación instantánea que dominan el género. La linealidad no es ingenua, sino filosófica. Dice que el cambio real toma tiempo real, que no hay atajos narrativos, así como no los hay en la vida. El impulso inicial del relato se establece con una economía notable y una simetría significativa. Vemos a Anya en su estado cotidiano de felicidad frágil, antes de que el suelo se hunda bajo sus pies. La película dedica un tiempo considerable, aproximadamente los primeros 15 minutos, a mostrar a Anya como alguien que genuinamente ama su vida tal como es. Ama su trabajo en la pastelería, ama comer, ama a Xenia con una intensidad que no percibe como dependencia. Este preludio tiene una función retórica precisa. El espectador debe querer a esta mujer antes de que la humillación caiga sobre ella. La ruptura, cuando ocurre, golpea con la brutalidad de lo cotidiano. Xenia no la abandona en un momento dramático de descubrimiento romántico, sino con la frialdad burocrática de quien desactiva un servicio que ya no necesita. El contraste entre la calidez de la presentación inicial y la glacialidad de la ruptura establece el tono emocional que el film mantendrá. Hay un dolor real aquí, y la comedia que sigue no niega ese dolor, sino que lo procesa. El falso vector narrativo más importante del film es la recuperación de Xenia como meta aparente del proceso de pérdida de peso. Durante la mayor parte de la película, Anya y el espectador opera bajo la suposición de que el propósito del esfuerzo es recuperar al exnovio. El guión alimenta deliberadamente esta lectura. Hay escenas donde Anya menciona a Xenia como motivación. Hay encuentros que parecen apuntar hacia una reconciliación posible. Hay un arco de Xenia que incluye señales de arrepentimiento. Pero el film va depositando, con discreción y sin subrayados, evidencias de que el verdadero objetivo de Anya está cambiando. Sus conversaciones con Kolya se vuelven más personales. Sus metas en el gimnasio dejan de estar vinculadas a la imagen que Xenia podría percibir y empiezan a vincularse con cómo se siente ella misma. La maniobra narrativa es eficiente, porque el espectador que busque la resolución romántica convencional la encontrará disponible hasta casi el final, mientras que el espectador más atento ya habrá advertido la sustitución silenciosa de objetivos. Los puntos de no retorno de la película son 3 y funcionan en capas. El primero es la ruptura inicial. Anya no puede volver a ser la persona que era antes de que Xenia se fuera, porque esa ruptura la ha puesto en contacto con una imagen de sí misma que no puede desconocer. El segundo es el momento en que Anya rechaza una tentativa de reconciliación de Xenia en un estado de su proceso en que todavía podría elegir volver atrás. Ese momento confirma que la motivación ha migrado desde la recuperación de la pareja hacia la construcción de una identidad autónoma. El tercero es más sutil y más poderoso. Es la escena en que Anya, observándose en un espejo después de haber alcanzado sus metas físicas, no siente la euforia que esperaba, sino una especie de extrañeza serena frente a su propio cuerpo, como si se reconociera por primera vez. Después de este momento, cualquier retorno al punto de partida resulta conceptualmente imposible. La manipulación del tiempo en el film se ejerce principalmente a través de elipsis que condensan semanas de entrenamiento en secuencias musicales breves, una técnica heredada directamente del cine de formación deportiva, el training montage, pero que aquí se carga de un significado adicional. Las secuencias de entrenamiento de Anya están filmadas con una energía visual,
que oscila entre el humor y la emoción genuina. Hay torpeza, hay fracaso, hay pequeñas victorias que se celebran con la modestia de quien sabe que el camino es largo. El tiempo subjetivo de Anya, su experiencia emocional del proceso, se expande en las escenas donde se mide a sí misma frente a las expectativas sociales y se contrae en las secuencias de esfuerzo físico. Esta asimetría temporal refleja una verdad psicológica. El dolor del juicio ajeno dura más en la memoria que el dolor muscular del ejercicio. Las líneas paralelas del relato son al menos 3. La del propio proceso de Anya, la de Kolya Barabanov, un hombre con sobrepeso obsesionado con el estilo de vida saludable que sirve de mentor no convencional, y la de Seña, cuyo arco de redención posible el film gestiona con una ambigüedad calculada. La línea de Kolya es la más rica en potencial dramático, porque invierte el esquema de género esperado. El mentor que acompaña a Anya en su transformación no es el apuesto galán de las comedias románticas convencionales, sino un hombre que comparte sus propias batallas con la imagen corporal. La paradoja de Kolya, predicar el estilo de vida saludable desde un cuerpo que todavía no lo refleja, es la grieta por donde el film introduce su crítica más honesta a la industria del bienestar. El conocimiento de lo que se debe hacer no garantiza la capacidad de hacerlo, y esa brecha entre teoría y práctica es profundamente humana. La línea de Natasha, la mejor amiga de Anya, interpretada por Irina Gorbacheva, funciona como contrapunto emocional. Es la voz que devuelve a Anya sus propias razones en los momentos de desvío. Las escenas sin diálogo en Estoy perdiendo peso son escasas, pero de una eficacia contundente. La más significativa es quizás la secuencia en que Anya, sola en su apartamento por la noche, come en silencio frente a la pantalla de su teléfono mientras desliza las fotos del perfil de Xenia. No hay una sola palabra, ni música narrativa que subraye el patos, solo el sonido del masticar, la luz de la pantalla sobre su cara y el movimiento repetitivo del dedo. Esta imagen de soledad digital y consuelo oral condensa con precisión el nexo entre el comer compulsivo y el dolor emocional, sin psicologizar ni moralizar. Es una escena que cualquier espectador contemporáneo puede reconocer en su propia experiencia de duelo digital, y el film la presenta con la distancia justa para que duela sin que abrume. Los motivos recurrentes del film funcionan a varios niveles. La comida es el más obvio. Aparece como placer, como refugio, como culpa, como celebración y finalmente como elemento de una nueva relación equilibrada con el cuerpo. El espejo es otro. Anya se mira al espejo en distintos momentos del film y cada vez la relación entre la mirada y el reflejo ha cambiado, trazando un arco de la negación a la confrontación y finalmente a la aceptación. Las escaleras del edificio donde Anya vive aparecen como metáfora física del esfuerzo gradual. Al principio, sube con dificultad, al final con naturalidad. Y este detalle de puesta en escena evita la necesidad de explicar el progreso con palabras. La ciudad de Nizhny Novgorod, elegida como escenario en lugar de Moscú o San Petersburgo, funciona como un motivo espacial. Es la ciudad de la Rusia real, no de la Rusia de vitrina, y su presencia constante en el fondo de las escenas ancla el relato en una autenticidad geográfica y social que las grandes capitales habrían disuelto. Las falsas cumbres del film son momentos en que el progreso de Anya parece haberse completado antes de que realmente lo haya hecho. Hay una secuencia a mitad de la película donde Anya ha perdido una cantidad visible de peso, ha mejorado su condición física y recibe el reconocimiento entusiasta de su entorno. El espectador podría pensar que la historia ha llegado a su punto de resolución, pero el film hace que en ese preciso momento Xenia reaparezca, y la turbación que provoca en Anya revela que la transformación externa no ha ido todavía acompañada de la interna. Esta operación narrativa es honesta respecto al proceso real. La apariencia cambia antes que la psicología, y la historia solo puede concluir cuando ambas dimensiones se han alineado. La falsa cima sirve para que el espectador comprenda, junto con Anya, que la meta real siempre estuvo en otro lugar.
El conflicto verdadero de la película no es el que aparece en primer plano. La rivalidad con la nueva novia delgada de Shenya, la competencia implícita con los estándares de belleza del entorno, sino la guerra interior de Anya consigo misma, entre la persona que necesita aprobación externa para sentirse válida y la persona que podría existir sin esa aprobación. El conflicto externo con Shenya y con la cultura del cuerpo perfecto es la superficie visible del iceberg. Debajo está la pregunta más antigua y más difícil. ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? Esta formulación del conflicto distingue al film de la comedia romántica ordinaria y lo acerca al territorio de la tragicomedia de maduración, donde el antagonista real es siempre interior y la victoria siempre tiene el sabor ambivalente de lo que se ha tenido que abandonar para conquistarse a uno mismo. El desplazamiento de sentido que opera el final de la película es sutil pero determinante. Si el espectador ha seguido el relato con la expectativa de una comedia romántica convencional, el final parece incompleto. Anya no recupera al chico en el sentido tradicional del género, o si lo hace, es en condiciones tan diferentes a las del principio que la reconciliación tiene el valor de una fundación nueva, no de una restauración. El film deja abierta la cuestión de qué tipo de relación es posible ahora entre Anya y Senya, porque la respuesta honesta es que la Anya del final y el Senya del principio son, en sentidos importantes, personas diferentes. Lo que el último acto sí cierra con claridad es la pregunta sobre la relación de Anya consigo misma. Esta sí tiene respuesta, y esa respuesta es el verdadero núcleo del film. El film opta por un cierre más cerrado que abierto en lo que respecta al arco emocional de la protagonista, pero deliberadamente más abierto en lo que respecta a sus circunstancias externas. Sabemos cómo se siente Anya consigo misma. Lo que no sabemos con certeza es exactamente qué forma tomarán sus relaciones en adelante. Esta distribución del cierre narrativo, interior resuelto, exterior en proceso, es la más honesta posible respecto a la experiencia real de la autotransformación. Cuando uno cambia genuinamente, las circunstancias externas se reorganizan lentamente y de maneras no siempre predecibles. El film no promete un felices para siempre, pero sí garantiza que Anya tiene ahora los recursos interiores para escribir su propio futuro. Las provocaciones narrativas del film son moderadas, pero reales. La más significativa es la negativa a convertir a Senya en un villano inequívoco. Es un hombre limitado, superficial, condicionado por los mismos estándares culturales que condicionan a todos los personajes, pero no es malvado. Esta negativa a la caricatura resulta más incómoda que la demonización explícita, porque no le ofrece al espectador el consuelo de identificar y rechazar al malo. La incomodidad proviene de reconocer que el problema no está en un individuo, sino en un sistema de valores compartido, del que ningún personaje y ningún espectador está completamente libre. Esta es la provocación más madura que el film se permite, y lo hace con la levedad necesaria para que no resulte didáctica. La arquitectura narrativa de Estoy perdiendo peso dejó una huella discreta, pero perceptible en el cine comercial ruso posterior. La película estableció un precedente de comedia romántica que integraba una crítica social genuina sin sacrificar la accesibilidad popular, demostrando que el público ruso estaba dispuesto a ver sus propias contradicciones retratadas con honestidad, cuando el envoltorio entretenido era lo bastante sólido. La película Holop, 2019, uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia del cine ruso, y protagonizada también por Alexandra Bortich, tomó prestada la lección estructural básica, un arco de transformación personal que trabaja simultáneamente en el registro de la comedia y en el de la crítica de valores. Bloque 3. Personajes como sistema. Anya Kulikova no es en última instancia una persona, sino una persona encarnada. ¿Qué parte de uno mismo es auténtica? ¿Y qué parte es la respuesta a las expectativas ajenas? El personaje está construido a partir de una paradoja que el film introduce desde los primeros minutos. Anya es alguien que parece segura de sus placeres, la comida, el amor, el trabajo en la pastelería.
pero cuya seguridad es en realidad la forma que toma la dependencia afectiva cuando todavía no ha sido puesta a prueba. La comida no es simplemente un vicio o un placer. Es la única forma de satisfacción que Anya controla completamente. El único dominio donde su deseo es el único árbitro. Todo lo demás, su imagen, su valía, su lugar en el mundo, está subcontratado a la aprobación de otros, comenzando por Seña. El film hace de Anya un símbolo de una forma muy contemporánea de precariedad identitaria. La persona que ha construido su bienestar sobre la aprobación continua del entorno y que descubre, cuando esa aprobación se retira, que no había nada sólido debajo. El personaje de Shenya, el novio que abandona a Anya por haber engordado, podría haber sido diseñado como antagonista simple, pero el film lo construye con una ambigüedad que resulta más perturbadora. Shenya no es cruel, no es consciente de la magnitud del daño que causa. Es un hombre que ha interiorizado tan completamente los estándares corporales dominantes que actuar en consecuencia le parece simplemente natural, incluso razonable. Hay una escena en que Shenya intenta explicar su posición y la dificultad que tiene para articular sus razones, la torpeza de su argumentación, la apelación a vagas nociones de atracción y compatibilidad, revela que está reproduciendo un mandato cultural sin haber reflexionado jamás sobre él. Esta incapacidad de Shenya para articular una posición que su cuerpo actúa con fluidez es la representación más honesta del patriarcado cotidiano. No es un sistema de opresión consciente, sino un conjunto de automatismos que se reproducen sin interrogación. El sistema de personajes secundarios está construido con funciones precisas que evitan el arquetipo plano. La mejor amiga Natasha, interpretada con un carisma desbordante por Irina Gorbacheva, funciona como el espejo que devuelve a Anya su propia voz cuando ésta se ha perdido en el laberinto del deseo de aprobación. Natasha no está libre de sus propias contradicciones. No es un modelo de equilibrio, sino una persona igualmente marcada por las presiones del entorno. Y precisamente por eso, su apoyo tiene la credibilidad de la complicidad y no el paternalismo del consejo. El padre de Anya, interpretado por el famoso músico Sergei Shnurov, en un cameo que el film integra con cierta torpeza, funciona como representante de la generación que instaló esos valores problemáticos en primer lugar. Su presencia intermitente sugiere la cadena de transmisión cultural intergeneracional de los estándares corporales, sin desarrollarlo con profundidad. La evolución del carácter de Anya a lo largo de la película se comunica principalmente a través del lenguaje corporal y no a través de declaraciones verbales. Una elección que revela la madurez directorial de Nushny. Al principio, Anya ocupa el espacio físico con una cierta torpeza apologética. Se encoge, gesticula de manera que parece anticipar críticas, su mirada busca constantemente la aprobación de quienes la rodean. A medida que avanza el proceso de transformación, su postura cambia antes que sus palabras. Hay un momento en que Anya simplemente se sienta de otra manera, con una presencia más arraigada. Y ese cambio postural precede en varias escenas a cualquier afirmación verbal sobre su nueva confianza. Alexandra Bortich ejecuta este arco con una inteligencia corporal excepcional, haciendo del cuerpo el principal texto del personaje, lo que resulta especialmente pertinente en una película sobre la relación con el propio cuerpo. Kolya Barabanov es el personaje de mayor riqueza dramática del film y el que más contribuye a su desestabilización de los géneros que habita. Como hombre con sobrepeso que predica la salud, pero no la practica del todo, Kolya encarna la brecha entre el conocimiento y la transformación, entre saber lo que hay que hacer y poder hacerlo. Su relación con Anya está construida sobre una igualdad de vulnerabilidades, que el film cuida de no romantizar demasiado pronto. Son dos personas que se acompañan en sus respectivas batallas, y la intimidad que surge entre ellos tiene la textura de la amistad genuina, antes que la del romance de género. El actor Yevgeny Kulik consigue dotar a Kolya de una dignidad tranquila, que impide que el personaje caiga en la caricatura del chico gordo gracioso. Kolya tiene sus propias heridas y sus propias máscaras, y el film le concede el tiempo suficiente para mostrarlas. La película trabaja conscientemente
con la noción de máscara identitaria. Casi todos los personajes presentan una cara pública que difiere de su experiencia interior. Xenia proyecta seguridad, pero oculta una fragilidad narcisista. Natalia exhibe desenfado, pero carga una soledad que el film apenas roza. Kolya predica el estilo de vida saludable desde un cuerpo que todavía no lo refleja, en una disonancia que es su forma de procesar sus propios miedos. Anya misma, al principio, usa su relación con la comida como máscara de su dependencia afectiva. Mientras coma con placer, puede fingir que está bien. El proceso de pérdida de peso implica en el relato no solo una transformación corporal, sino un progresivo desprendimiento de estas máscaras, una desnudez que el film trata con el cuidado que merece su peligro emocional. Uno de los movimientos más interesantes del film es la decisión de no transformar a Anya en un personaje diferente al final. Sigue siendo la misma persona, con la misma generosidad, la misma capacidad para el placer, el mismo afecto por las personas que quiere. Lo que ha cambiado no es su esencia, sino su relación con esa esencia. Ya no necesita que la confirmen desde afuera para saber que está ahí. Este es el arco sin transformación que resulta más difícil de narrar que la transformación radical, porque exige que el espectador registre diferencias que no son de sustancia, sino de postura, de registro, de relación con el espacio propio. La actuación de Vortic es el vehículo privilegiado de esta sutil pero decisiva diferencia. La interdependencia de los roles en el film funciona de manera bidireccional. Kolya no podría existir como personaje sin Anya, porque es a través del acompañamiento de ella que él también progresa en su propio proceso. Esta reciprocidad del crecimiento distingue la relación Anya-Kolya de la dinámica mentor-aprendiz convencional. Aquí, ambas partes aprenden, ambas partes se transforman, y la jerarquía implícita en el esquema del entrenador deportivo se invierte o suspende constantemente. El film sugiere que el verdadero acompañamiento terapéutico en los procesos de transformación personal funciona así. No hay sabio que guíe al ignorante, sino dos personas que caminan simultáneamente a través de su propio territorio oscuro. Los arquetipos de género en el film están sometidos a una revisión sistemática que opera con sutileza. El modelo masculino dominante, encarnado por Xenia, el atleta perfecto, que juzga los cuerpos de los demás por los estándares que su propia disciplina le ha impuesto, es implícitamente cuestionado al revelar la infelicidad que subyace en ese régimen de control. Xenia no parece particularmente feliz, ni con Anya ni sin ella, porque su relación con el cuerpo es fundamentalmente una relación de dominación y no de placer. Kolya, en cambio, representa una masculinidad que ha renunciado al dominio sin haber encontrado todavía una alternativa completamente elaborada. Y esa incompletitud lo hace el personaje más honesto del film. La feminidad de Anya no es la de la chica torpe pero simpática del cliché genérico, sino algo más complejo. Una persona que ha construido su identidad sobre el placer y el afecto, y que debe aprender a sostenerlos desde una posición de mayor autonomía. La ciudad de Nizhny Novgorod funciona en el film como personaje colectivo de una precisión sociológica considerable, elegida conscientemente por Nuzhny, en lugar de Moscú, que habría proyectado la historia hacia el glamour distorsionante de la capital. Nizhny Novgorod aporta el registro de la Rusia media, urbana sin ser metropolitana, moderna sin ser cosmopolita. Sus calles, sus bloques residenciales de ladrillo, sus locales de fitness de barrio y sus pastelerías de aspecto funcional definen un mundo donde los estándares del cuerpo perfecto llegan a través de las pantallas con la misma fuerza que en cualquier parte, pero donde los recursos para alcanzarlos son más limitados y las presiones sociales directas más intensas. La ciudad personaje dice que esta historia no es la de una excepción, sino la de una norma. La trauma que opera como motor de acción en el film es doble y asimétrico. El trauma inmediato y visible es la ruptura con Xenia, pero debajo de él hay un trauma más antiguo,
la convicción internalizada de que el cuerpo de una mujer es un objeto que debe satisfacer los estándares del deseo ajeno para merecer amor. Esta convicción no nació con Seña ni morirá con él, y el film lo sabe. El proceso de Anya no puede limitarse a perder peso, sino que debe incluir la tarea más larga de examinar de dónde viene esa convicción y qué tan profundamente ha penetrado en su forma de valorarse. La película sugiere este nivel más profundo del trabajo, sin desarrollarlo explícitamente, con la discreción de un film que confía en que su audiencia puede completar el argumento. El estado final de cada personaje en el film está diseñado con una equidad inusual. Nadie gana completamente y nadie pierde definitivamente. Anya ha ganado autonomía, pero ha perdido la versión de sí misma que necesitaba la aprobación constante. Seña ha perdido a Anya, pero el film sugiere que todavía no ha ganado la capacidad de reconocer qué significa esa pérdida. Kolya ha ganado una amistad y posiblemente más, pero su propio proceso de transformación permanece abierto. Natasha ha ganado la conciencia de que su propia forma de relacionarse con los estándares corporales no es tan diferente a la de Anya. Esta distribución ecuánime de los resultados es la afirmación más madura del film. La vida no resuelve sus conflictos con la limpieza de las historias, y las transformaciones genuinas siempre dejan cicatrices. La madre de Anya, interpretada por Elena Valiushkina, merece una consideración aparte como figura que el film usa de manera estratégica, pero sin desarrollar del todo. Cuando Anya pierde el apartamento que compartía con Seña, porque el piso era de él, detalle de precisión sociológica que el film introduce sin énfasis, pero que habla de la vulnerabilidad material de las relaciones de dependencia, recurre primero a su madre en el campo. La escena en el pueblo tiene una función de distanciamiento brechtiano suave. La madre tiene su propio romance en marcha, está ocupada con su propia vida y no puede recibir a su hija con la disponibilidad que ésta necesita. Esta secuencia niega al espectador el refugio materno como solución fácil y empuja a Anya hacia la construcción de su propia red de apoyo. La madre no es un personaje hostil, sino simplemente un personaje incompleto como persona de apoyo, lo que es más honesto que las madres omnipotentes de la comedia romántica convencional. El detalle del apartamento de Natasha, donde Anya termina durmiendo en el balcón, porque el único espacio libre en el pequeño piso que Natasha comparte con su novio DJ es esa franja exterior, condensa en una imagen geográfica la precariedad habitacional de la clase media urbana rusa, donde los alquileres en ciudades de tamaño medio como Nizhny Novgorod consumen una proporción elevada de los ingresos, y donde la privacidad es un lujo que pocas personas jóvenes pueden permitirse. Esta situación de Anya durmiendo en el balcón no es simplemente un gag cómico, sino una representación de la inestabilidad material que hace especialmente vulnerable la situación de una mujer joven cuando una relación de pareja, que también era relación de sostén económico, se termina. El film lo presenta con ligereza, pero con exactitud, sin convertirlo en denuncia social, pero tampoco borrando su dimensión material. El grupo de autoayuda Anónimos Gordos, una parodia transparente de los grupos de alcohólicos anónimos trasladada al terreno de los comedores compulsivos, es uno de los dispositivos narrativos más ingeniosos del film, y el espacio donde la trama entrega algunos de sus momentos más inesperadamente conmovedores. La elección de este formato no es casual. Los grupos de ayuda mutua tienen una larga historia en la literatura y el cine como espacios donde las personas pueden decir en público lo que no pueden decir en ningún otro contexto. Y el humor que el film extrae de la situación nunca ridiculiza a quienes participan, sino el absurdo performativo del formato mismo. Es en una de estas sesiones donde Anya conoce a Kolya y la circunstancia del encuentro, dos personas igualmente perdidas que se buscan guía en un grupo que parece tan perdido como ellas, establece desde el principio la paridad de sus vulnerabilidades. El grupo, como microcosmo social, también le permite al film introducir personajes secundarios que amplifican la diversidad de relaciones posibles con el cuerpo propio. Roman Kurtzin, en el papel de Senia, aporta una dimensión física al personaje que resulta esencial para la economía dramática del film.
Es un hombre visiblemente atlético, con un cuerpo que es el resultado de un trabajo disciplinado. Y esa disciplina corporal coexiste en él con una superficialidad emocional que el film presenta sin crueldad, pero con claridad. Kurchin tuvo que caminar por la cuerda fina de hacer a Seña comprensible sin hacerlo simpático, humano sin hacerlo disculpable. Y su actuación navega esa dificultad con una naturalidad que el guión exige. La ironía que el film establece silenciosamente, el hombre cuyo cuerpo es impecable, está emocionalmente empobrecido, mientras que el hombre cuyo cuerpo es imperfecto, posee una generosidad afectiva superior. No se subraya, pero se hace evidente a través de la acumulación de pequeñas escenas. La belleza exterior de Seña, como trampa, y la imperfección exterior de Colia, como apertura, es la inversión de valores más profunda que el film propone. La presencia de Sergei Shnurov en el papel del padre de Anya merece una reflexión sobre la función de la intertextualidad cultural en el cine popular ruso. Shnurov, líder del grupo de rock Leningrad y figura de permanente provocación artística y política en el panorama cultural ruso, es reconocido por el público como un símbolo de irreverencia y exceso dionisíaco. Que este hombre sea el padre de Anya añade una capa de subcontexto. La protagonista proviene de una familia donde la norma es el exceso y la desinhibición, lo que hace aún más significativa su decisión de construir una relación más consciente con su cuerpo. El cameo de Shnurov fue criticado por algunos como inconsistente con el tono general del film, pero tiene la función de anclaje cultural que funciona poderosamente para el espectador ruso, aunque pueda resultar opaco para audiencias internacionales. El subtítulo no declarado del film podría ser una historia sobre Nizhny Novgorod, porque la elección de esta ciudad como escenario determina la naturaleza de todo el tejido social que la película retrata. Nizhny Novgorod es la quinta ciudad más grande de Rusia, una metrópolis industrial a orillas del Volga que tiene su propia identidad cultural diferenciada de las dos capitales, y que en 2018 era conocida también como una de las sedes del Mundial de Fútbol. La ciudad tiene barrios de bloques de apartamentos soviéticos de los años 60 y 70, que conviven con zonas de desarrollo comercial más reciente. Y esta estratificación temporal del espacio urbano está capturada en la fotografía del film. Anya vive y se mueve en una ciudad que es simultáneamente antigua y moderna, cómoda e incómoda, provinciana y aspiracionalmente cosmopolita. Rodar en Nizhny Novgorod, en lugar de en Moscú, fue no solo una decisión económica, sino una declaración sobre qué Rusia quería retratar el film. El formato de pantalla escogido para el film, el aspect ratio de 2,35:1, el formato CinemaScope, es una decisión técnica que merece atención porque va en contracorriente con las tendencias del cine comercial ruso del periodo, que tendía hacia formatos más cuadrados, 1,85:1 o el formato televisivo 16:9, por razones de practicidad en la exhibición y en el consumo doméstico. La elección del CinemaScope para una historia aparentemente íntima y cotidiana crea una tensión productiva entre la grandiosidad implícita del formato, asociado al western americano, al peplum histórico, a las epopeyas de espacio, y la pequeñez deliberada de las situaciones narradas. Esta tensión da a las escenas cotidianas una amplitud visual que eleva su dignidad. La vida ordinaria de una mujer ordinaria en una ciudad ordinaria merece ser filmada con la misma generosidad de encuadre que las grandes aventuras. La cultura fitness en Rusia, en el momento de producción del film, había alcanzado un nivel de visibilidad social sin precedentes, impulsada por la proliferación de gimnasios de bajo costo, la expansión de Instagram como plataforma de exhibición del cuerpo ideal y la emergencia de una industria de influencers de bienestar cuyo modelo de negocio dependía de la insatisfacción corporal de sus seguidores. Figuras con millones de seguidores en Instagram vendían programas de entrenamiento, suplementos alimenticios
y la promesa de una transformación corporal al alcance de cualquiera que siguiera sus instrucciones. Kolya Barabanov, el personaje de Evgeny Kulik, puede leerse como una parodia amorosa de este tipo de gurú del bienestar. Conoce todo el vocabulario técnico, domina todos los protocolos nutricionales, pero su propio cuerpo no refleja los resultados que predica. Esta contradicción encarnada es la crítica más honesta que el film dirige a la industria del wellness, y lo hace desde el afecto, y no desde el cinismo. Irina Gorbacheva llegó al rodaje de Estoy perdiendo peso con el crédito enorme de su trabajo en Arritmia, 2017, el film de Boris Klebnikov que obtuvo el Gran Premio del Festival Kinotabre ese año, y que restablecía el vínculo entre el cine comercial ruso y la tradición humanista del realismo social. En Arritmia, Gorbacheva había demostrado una capacidad para el registro emocional sostenido y la vulnerabilidad auténtica que la crítica reconoció unánimemente. Traer esa experiencia y esa credibilidad al papel de Natasha, un personaje más ligero y funcional que el de Arritmia, fue una decisión de casting que elevó el nivel de toda la empresa. La formación de Gorbacheva en el taller Piotr Fomenko, uno de los laboratorios teatrales más exigentes de Moscú, le había dado una comprensión del juego físico en escena, que se traduce en pantalla en una presencia corporal que complementa y amplifica el trabajo de Vortich en cada escena compartida. El proceso de investigación previa al guión que llevaron a cabo Nuzny y Kulikov, entrevistar a un número considerable de mujeres sobre sus experiencias reales con el control del peso, las relaciones de pareja y la imagen corporal, fue metodológicamente inusual para el cine comercial ruso y merece ser destacado como práctica. La mayoría de las comedias románticas del género se escriben a partir de intuiciones autorales o de la imitación de fórmulas exitosas. Que los autores de este film decidieran fundamentar el guión en testimonios empíricos dice algo sobre la seriedad de su compromiso con la autenticidad. El descubrimiento de que el primer borrador era fundamentalmente falso, que los arquetipos del género no correspondían a la experiencia real de las mujeres reales, fue el momento clave que reencauzó el proyecto. Las 17 versiones del guión son la cifra que mide esa distancia entre el cliché y la verdad. El título ruso original, Yaku de Yu, tiene una potencia lingüística específica que la traducción española, Estoy perdiendo peso, diluye parcialmente. Yaku de Yu es la primera persona del singular del verbo judet, en presente imperfectivo ruso, lo que implica un proceso en curso, una acción que está sucediendo ahora mismo, incompleta, en desarrollo. No dice he adelgazado, ni adelgazaré, sino estoy adelgazando, con toda la incertidumbre del presente continuo. Esta gramática temporal es la declaración filosófica más comprimida del film. Habla de una persona que está en medio de su proceso, que todavía no sabe a dónde llegará, que no puede garantizar el resultado. El presente imperfectivo ruso no promete el final feliz, solo certifica que el movimiento ha comenzado. Cada una de las traducciones internacionales del título, I am losing weight en inglés, Estoy perdiendo peso en español, captura la progresión, pero ninguna captura la radical ausencia de garantía del original. La secuencia donde Anya asiste por primera vez a una clase de aeróbic o cardio en grupo y fracasa estrepitosamente en seguir el ritmo, está filmada y actuada con una precisión cómica que evita el tono humillante de muchas escenas similares en el cine de transformación corporal. Vortich ejecuta el descoordinado de Anya con la generosidad física de quien ha invertido en el personaje sin distancia irónica. No hay en su actuación ningún guiño al espectador que diga «yo sé que esto es gracioso», sino la concentración de alguien que realmente está intentando seguir pasos que su cuerpo todavía no conoce. Esta ausencia de complicidad con el espectador por encima del personaje es lo que distingue la comedia de Estoy perdiendo peso del humor de burla que habría hecho de la misma escena algo cruel. El espectador ríe con Anya y no de ella, y esa diferencia define el contrato ético del film con su audiencia. La relación entre Anya y Kolya es fundamentalmente una historia de amistad que el film gestiona con una inteligencia rara en el género, al no precipitar su resolución romántica. Durante gran parte de la película,
La conexión entre los dos personajes existe en ese territorio ambiguo, donde la intimidad emocional es real, pero la definición romántica permanece diferida. Y el film explota esa ambigüedad con toda la riqueza que contiene. Las mejores escenas entre Vortic y Kulik son aquellas donde los personajes están simplemente juntos, compartiendo tiempo, sin que la trama exija que ese tiempo signifique algo definitivo. Esta capacidad para filmar la presencia mutua como valor en sí mismo, sin que cada escena compartida tenga que avanzar la trama o resolver un conflicto, es una de las marcas de madurez directorial más llamativas del film. La dimensión provincial del film, su ambientación en Nizhny Novgorod, sus personajes, que no son las élites de Moscú ni los intelectuales de San Petersburgo, tiene implicaciones ideológicas que el cine ruso raramente se ha permitido explorar con esta franqueza. Los problemas que enfrenta Anya, la precariedad habitacional, la dependencia económica de la pareja, la presión de los estándares corporales en un entorno sin los recursos económicos de la capital, son específicos de la Rusia media, de la clase trabajadora urbana que representa la mayoría de la población del país, pero que el cine popular ruso tiende a visibilizar solo como fondo pintoresco de historias protagonizadas por los más privilegiados. La decisión de centrar el protagonismo en alguien de este estrato socioeconómico no está reivindicada explícitamente en el film, pero estructura silenciosamente toda su arquitectura narrativa. El Departamento de Dirección Artística y Diseño de Producción construyó para el film una serie de espacios interiores que funcionan como extensiones del estado emocional de sus habitantes. El apartamento donde Anya vive con Xenia al inicio del film está dominado por el equipamiento deportivo de él. Pesas, bandas elásticas, suplementos proteicos en la repisa de la cocina, que convive con las cajas de pasteles y las bolsas de chocolates de ella. Esta geografía doméstica del conflicto de valores visualiza sin diálogo la incompatibilidad de los mundos que cohabitan forzosamente. Cuando Anya termina durmiendo en el balcón de Natasha, el estrecho espacio exterior, abarrotado de trastos, con vista a otros balcones igualmente sobrecargados, es la imagen más honesta de su situación. Al margen, en el intersticio, sin espacio propio que la contenga. La decisión de Alexandra Vortic de realizar personalmente todas las escenas de riesgo del film sin dobles de acción, incluyendo la escalada entre balcones a 8 pisos de altura, el salto al agua fría y la secuencia del incendio, no fue simplemente una apuesta por el espectáculo físico, sino una declaración sobre la naturaleza del personaje. Anya es presentada desde el principio como alguien que vive en su cuerpo con una inmediatez sin filtros. Come con placer sin monitorizar cada bocado. Se mueve con espontaneidad sin calcular el efecto en los demás. Esta relación directa y no mediada con el mundo físico, que el film establece antes de que la ruptura la vuelva autoconsciente respecto a su cuerpo, hace narrativamente coherente que sea la misma actriz quien ejecute los riesgos físicos. Anya no calcula, actúa. El año 2018, en que se estrenó el film, fue también el año en que Rusia acogió la Copa del Mundo de Fútbol, evento que saturó el espacio público de imágenes de cuerpos atléticos masculinos y de un discurso de fortaleza física nacional. El lanzamiento del film el 8 de marzo, exactamente en el periodo previo al inicio del Mundial en junio, situó su propuesta en una posición de contrapunto cultural implícito. Mientras el discurso oficial preparaba el terreno para la celebración de la masculinidad atlética como proyecto nacional, Estoy perdiendo peso proponía una reflexión sobre las presiones que esa misma cultura del cuerpo ejercía sobre las mujeres. Esta coincidencia de calendario no fue planificada con una intención explícitamente política, pero produjo un efecto de contextualización que los críticos más atentos advirtieron. La vida internacional del film fue modesta, pero no inexistente. Llegó a plataformas de streaming en varios países de habla hispana y portuguesa bajo sus títulos locales, y encontró audiencias en comunidades de la diáspora rusa en Europa y América. La universalidad de su premisa, una mujer joven que debe reconstruir su identidad después de que un hombre la abandona por su apariencia, facilita la comunicación transcultural, y los espectadores latinoamericanos, en particular, encontraron en la situación de Anya resonancias con las presiones corporales específicas de sus propias culturas. El film no fue distribuido en salas fuera de la antigua URSS, pero su presencia en plataformas le garantizó una audiencia global acumulada
que supera con creces sus resultados en el mercado ruso de 2018. La relación del film con el legado del cine soviético de comedias es más compleja de lo que su apariencia de comedia romántica contemporánea sugiere. El cine soviético tenía una tradición de comedias de transformación personal, en las que el protagonista se convierte en mejor ciudadano a través de la corrección de sus vicios. Y esta estructura moral subyace de manera invertida en el film. Aquí, la protagonista no corrige un vicio, sino que se libera de la internalización de una norma opresiva. El lenguaje optimista del proceso, el entrenamiento, el esfuerzo, la disciplina, tiene ecos del realismo socialista deportivo, pero la meta ha cambiado radicalmente. No se trata de servir mejor al colectivo, sino de pertenecerse mejor a una misma. Esta apropiación subversiva de la forma soviética para un contenido postsovietista es una de las operaciones culturales más sutiles del film. La carrera de Alexei Navalny después de este film confirma que el éxito de Estoy perdiendo peso no fue un accidente de circunstancias, sino la cristalización de un talento que el director pudo desplegar en condiciones favorables. Su siguiente largometraje, No escapes, 2020, exploró el género del thriller psicológico con una ambición narrativa mayor y con un presupuesto más elevado, confirmando que el sistema de producción ruso estaba dispuesto a darle recursos adicionales a raíz de su éxito anterior. Couple from the Future, 2021, continuó su exploración de las dinámicas de pareja y la transformación personal, aunque en clave de ciencia ficción y comedia. La trayectoria de Navalny describe el arco clásico del director de género, que usa los recursos del entretenimiento popular para explorar preguntas que el cine de autor abordaría con más aparato conceptual, pero con menos poder de llegada masiva. El film fue distribuido también en algunas plataformas latinoamericanas bajo el título Estoy perdiendo peso, donde encontró una recepción favorable entre audiencias que no tenían mayor familiaridad con el cine ruso contemporáneo. Las reseñas en lengua española, disponibles en plataformas como Film Affinity y similares, muestran un patrón de recepción interesante. Los espectadores hispanohablantes tienden a destacar la autenticidad de las actuaciones y la sorpresa de encontrar en una comedia rusa una sensibilidad emocional que reconocen como próxima. Algunos comentarios expresan extrañeza inicial ante el registro del humor ruso, más seco y menos efusivo que el de las comedias románticas latinoamericanas o estadounidenses, pero la mayoría concluyen que el film supera esa distancia cultural a través de la universalidad de sus emociones centrales. Esta recepción transoceánica prueba que el film habla un idioma que trasciende sus coordenadas culturales específicas. El trabajo de postproducción y edición de sonido del film merece una mención especial por la manera en que integra el paisaje sonoro urbano de Nizhny Novgorod como textura de fondo constante. Los sonidos de la ciudad, el tráfico, las voces lejanas en los patios interiores, los pasos en el corredor del edificio, no se utilizan de manera expresionista, sino como telón de fondo realista que ancla cada escena en la materialidad de un lugar concreto. Esta práctica de location sound, que registra y preserva los sonidos reales del entorno de rodaje en lugar de sustituirlos por efectos de estudio, comunica una autenticidad acústica que refuerza la apuesta visual del film por el realismo no idealizado. El espectador que nunca ha estado en Nizhny Novgorod desarrolla, sin embargo, una sensación de familiaridad con su textura sonora que es parte del efecto de inmersión que el film busca. La secuencia final de entrenamiento, filmada en un exterior urbano, con Anya corriendo por las calles de Nizhny Novgorod en condiciones climáticas visiblemente duras, condensa en su estética la tradición del cine deportivo soviético, el atleta enfrentando los elementos como metáfora del trabajo interior, pero la reinscribe en coordenadas contemporáneas. No hay música épica en la banda sonora de esta secuencia, sino el sonido de la respiración, los pasos sobre el asfalto y el viento. La elección de no acompañar el clímax del proceso físico con una partitura triunfal es coherente con todo lo que el film ha argumentado sobre la naturaleza del cambio genuino. No hay fanfarria, no hay audiencia, solo una persona y su cuerpo negociando en privado la posibilidad de ir un poco más lejos que ayer. La polémica menor que suscitó el film entre una parte del público más crítico con el feminismo fue la pregunta de si celebrar la transformación física de Anya, aunque sea por razones declaradas como autónomas,
no refuerza inevitablemente la norma que dice que los cuerpos de las mujeres deben ser delgados y atléticos para merecer el primer plano narrativo. Esta tensión no tiene resolución fácil y el film no la resuelve. Si bien argumenta que Anya cambia por y para sí misma, la transformación visual de la protagonista sigue siendo el argumento comercial central de la campaña de marketing, y hay algo en esa coincidencia entre propósito declarado y efecto visual que el film no puede o no quiere neutralizar completamente. Que esta contradicción no pueda resolverse dentro de los límites del texto es, paradójicamente, uno de sus méritos. El film no pretende estar fuera del mundo que critica. La banda sonora pop rusa que acompaña las secuencias de entrenamiento integra artistas del mainstream musical ruso contemporáneo, que sitúan temporalmente el film con una precisión cultural que se perderá para el espectador de otra generación o de otro país. Estas canciones, seleccionadas con criterio para resonar con el público objetivo del film en el momento de su estreno, tienen la función de señalizar la contemporaneidad del relato y de crear una familiaridad sonora que facilita la identificación de la audiencia joven. El uso de música pop mainstream como textura de la transformación. Estas son las canciones que una persona joven en Rusia escucharía en 2018, mientras se esfuerza en el gimnasio. Es coherente con la ambición documental del film respecto a su propio momento cultural. El riesgo es que esa especificidad temporal haga envejecer algunos momentos del film más rápidamente que su núcleo dramático. La posición de "estoy perdiendo peso" respecto al debate global sobre positividad corporal, que en el momento de su producción estaba ganando visibilidad internacional, pero tenía una presencia muy limitada en el espacio público ruso, es la de un film que no adhiere explícitamente a ningún bando, pero que negocia entre las tensiones del debate con más sofisticación de lo que su apariencia ligera sugiere. No dice "todos los cuerpos son perfectos tal como son", lo que habría sido ideológicamente más radical, pero narrativamente incongruente con la historia que quiere contar. Ni dice "hay que adelgazar para ser feliz". Propone algo más matizado, que la relación que uno tiene con su propio cuerpo, sea cual sea su forma, puede ser más o menos libre, y que la verdadera pregunta no es qué forma tiene el cuerpo, sino desde dónde y para quién se decide cambiarla. El legado pedagógico del film, en el contexto de la cultura juvenil rusa, fue real, aunque difícil de cuantificar. Varias entrevistas con jóvenes que vieron el film en 2018 recogen testimonios sobre cómo la historia de Anya les ayudó a reformular su propia relación con los procesos de cambio corporal. No como fracaso personal, el estándar no alcanzado, sino como proceso con significado propio. La capacidad de las ficciones populares para reencuadrar la experiencia subjetiva es uno de los poderes más reales y menos estudiados del cine de entretenimiento. Y "Estoy perdiendo peso" operó ese reencuadre en la vida de audiencias que posiblemente no habrían buscado esa reflexión en un formato más explícitamente terapéutico o político. Que lo hiciera desde el género de la comedia romántica, el género más desdeñado por la crítica académica, no hace el efecto menos real. El contexto productivo de Drug Druga como empresa productora merece una nota final. La compañía, cuyo nombre en ruso significa literalmente amigo de amigo, una expresión coloquial que designa la red de contactos informales que facilita muchas cosas en la Rusia contemporánea, fue fundada por Nuzny con la premisa de producir cine comercial con valores artísticos, en la intersección entre la ambición autoral y el entretenimiento popular. La elección del nombre es programática. Habla de un modelo de producción basado en la confianza entre personas que se conocen y que comparten valores, en contraposición a las grandes estructuras corporativas del cine estatal o los oligopolios privados. Estoy perdiendo peso fue la primera demostración a gran escala de que ese modelo podía funcionar económicamente. Y el éxito del film consolidó a Drug Druga como un actor relevante en el ecosistema del cine ruso independiente de vocación popular. Bloque 4. Lenguaje cinematográfico. La fotografía de Kirill Klepalov elige una óptica que privilegia las focales medias, aproximadamente entre 35 milímetros y 50 milímetros equivalente, que se corresponden con el rango de la visión humana natural y que generan una sensación de inmediatez
sin la distorsión expresionista de los angulares ni la compresión distanciadora de los teleobjetivos. Esta elección no es neutral. Sitúa al espectador en una relación de proximidad cómoda con los personajes, sin voyerismo ni pedestal. Los angulares aparecen de manera puntual en momentos donde la percepción de Anya sobre su propio cuerpo está distorsionada por la angustia. Y estos usos excepcionales de la óptica más ancha tienen un impacto preciso porque contrastan con la norma establecida. La coherencia del sistema óptico a lo largo del film construye una gramática visual que el espectador aprende sin ser consciente de ello y que, cuando se quiebra, produce una sensación de desorientación fisiológicamente real. El movimiento de cámara en Estoy perdiendo peso sigue un principio dramático coherente. La cámara está en movimiento cuando los personajes están en conflicto con su entorno y tiende a la estabilidad cuando han alcanzado un punto de claridad o de consuelo genuino. Las secuencias de entrenamiento están filmadas con una energía cinética que combina el seguimiento en mano con el montaje rápido, comunicando el caos y el esfuerzo del cuerpo en transformación. Las conversaciones íntimas entre Anya y Kolya, en cambio, tienden a filmarse con planos más estáticos y más largos, como si la cámara quisiera preservar esos momentos de verdad interpersonal de la agitación que rodea al resto del relato. Esta distribución del movimiento como indicador emocional es uno de los recursos más eficaces del film, operando por debajo del umbral de conciencia del espectador no especializado. El diseño de iluminación del film evita con consistencia los extremos expresionistas. Ni el claroscuro dramático del cine de género, ni el blanqueamiento antiséptico del universo publicitario del fitness, para asentarse en una paleta de luz difusa y naturalista que registra el mundo tal como se ve en la vida cotidiana urbana rusa. La luz de interior en los apartamentos es cálida y ligeramente sobreexpuesta en las escenas de confort doméstico, mientras que los gimnasios y los espacios públicos reciben una luz más fría y más directa, que acentúa la exposición del cuerpo al escrutinio ajeno. Esta diferencia lumínica entre los espacios privados, donde Anya es libre, y los espacios públicos, donde está siendo medida, es una de las herramientas más elegantes del film para comunicar la experiencia de la presión social sobre el cuerpo sin necesidad de palabras. La dramaturgia del color en el film trabaja en dos registros. La paleta de vestuario de Anya, que evoluciona a lo largo del relato de tonos opacos y desaturados hacia colores más vivos y afirmativos, y la paleta cromática de los entornos, que distingue los espacios de confort, tonos cálidos, anaranjados, beiges, de los espacios de presión social, grises, blancos, azules fríos. El vestuario de Anya al inicio del film está dominado por prendas grandes y oscuras que funcionan como camuflaje corporal, ropa que busca reducir la visibilidad del cuerpo en los espacios públicos. A medida que avanza su proceso, las prendas se ajustan y el color regresa, pero no de manera triunfalista. El primer momento en que Anya usa ropa ajustada en público es filmado con una mezcla de exposición y vulnerabilidad, que evita la fantasía de la transformación mágica. El montaje del film alterna entre dos regímenes rítmicos claramente diferenciados. Las secuencias de entrenamiento y las situaciones de comedia física utilizan un montaje rápido, con cortes de menos de 3 segundos, que comunica energía y dinamismo en el registro del training montage heredado del cine deportivo. Las escenas de confrontación emocional, la ruptura inicial, las conversaciones íntimas con Kolya, el momento de rechazo de la oferta de reconciliación de Xenia, utilizan planos más largos, a veces sostenidos durante 20 o 30 segundos sin corte, que permiten que las actuaciones respiren y que las reacciones de los personajes se desarrollen con la textura de lo real. Esta doble velocidad del montaje no es simplemente un recurso de variedad, sino una declaración sobre la naturaleza del tiempo en la experiencia del cuerpo. El esfuerzo físico se comprime, el dolor emocional se dilata. El sonido fuera de campo en el film se usa con particular inteligencia en las secuencias
donde Anya está sola con sus pensamientos. Los sonidos del entorno, el tráfico de la ciudad, las voces de vecinos, el sonido de la televisión en otra habitación, no se eliminan en los momentos de soliloquio interior, sino que se mantienen como recordatorio de que la vida continúa, con indiferencia, alrededor del drama personal. Esta textura sonora de lo cotidiano, invading the intimacy, produce un efecto de realismo que ninguna partitura puramente emocional podría conseguir. El mundo no para cuando uno sufre, y el film tiene la honestidad de registrarlo así. La música del compositor Dmitri Lanskoy funciona en el film con una estrategia de contraste deliberado, que se aparta del uso convencional de la música emocional de subrayado. En los momentos de mayor fragilidad emocional de Anya, la partitura tiende a retirarse, dejando el espacio sonoro a los actores y al sonido ambiente, como si el dolor auténtico no necesitara escolta musical. Por el contrario, en las secuencias de entrenamiento y en algunos momentos de triunfo más convencional, la música entra con energía y con referencias al pop ruso contemporáneo, cumpliendo la función genérica esperada. Esta alternancia estratégica entre presencia y ausencia de la partitura produce un efecto paradójico. Los momentos sin música son los que más se quedan en la memoria, porque en ellos el relato parece despojarse de su propia trampa y confiar en la verdad pura de la actuación. El silencio en el film tiene al menos dos funciones distintas. La primera es la del silencio contemplativo. Momentos en que la cámara simplemente observa a Anya sin que ella diga nada, permitiendo que el espectador proyecte en su rostro lo que su propia experiencia le sugiere. La segunda es la del silencio tenso, las pausas entre frases en las conversaciones difíciles, los instantes en que un personaje decide no decir lo que está pensando, los segundos después de una frase hiriente antes de que cualquiera reaccione. Estos silencios tensos son los más cargados de información dramática y los que revelan con más claridad la economía emocional de cada personaje. Lo que no se dice define mejor que las palabras lo que cada uno puede permitirse sentir en presencia del otro. Los efectos especiales en el film son absolutamente invisibles por la sencilla razón de que no existen en la forma convencional. La única transformación especial del film es la transformación real del cuerpo de su protagonista. La decisión de Alexandra Bortich de ganar y perder 20 kilogramos reales durante el periodo de producción convirtió su cuerpo en el efecto especial más convincente de la película, precisamente porque no era un efecto. Esta apuesta por la autenticidad física como recurso cinematográfico sitúa al film en una tradición de rigor actoral que incluye transformaciones tan conocidas como las de Robert De Niro en Toro Salvaje, 1980, o Charlize Theron en Monster, 2003, aunque en un registro de comedia y en un contexto cultural completamente diferente. Los efectos prácticos del film incluyen las escenas de acción física que Bortich realizó personalmente sin dobles de riesgo. La escalada entre balcones en el 8º piso, el salto al agua a temperatura inferior a 10 grados y la secuencia donde sale corriendo de una bañera en llamas, cubierta por una sábana ardiendo. Estas secuencias tienen una cualidad visual de inmediatez que ninguna recreación mediante CGI podría replicar. El espectador no lo sabe necesariamente de manera consciente, pero hay algo en la fisicidad del peligro real que se transmite a través de la pantalla. El hecho de que sea la misma actriz que minutos antes veíamos luchando emocionalmente, quien ahora pone su cuerpo en riesgo físico, añade una dimensión de valentía al personaje que el film no subraya, pero que el espectador absorbe. El último plano del film es deliberadamente ordinario, y esa ordinariedad es su declaración filosófica final. No hay un plano final grandilocuente que resuma el arco del personaje, ni una imagen simbólica construida para quedar en la retina como postal. Hay simplemente a Anya en un espacio cotidiano, con una postura diferente a la del principio, mirando en una dirección que el film elige no mostrar. Esta elección de no clausurar visualmente el relato con un plano memorable es coherente con todo lo que el film ha argumentado. La transformación real no tiene imagen espectacular, porque no es un evento, sino un proceso, y el proceso continúa más allá del frame. Bloque 5. Interpretación y filosofía.
La dimensión existencial de estoy perdiendo peso reside en su formulación implícita de una pregunta que el existencialismo occidental llevaría décadas debatiendo. ¿Quién es uno cuando se despoja de las definiciones que otros le han impuesto? La situación de Anya al inicio del film es la de alguien cuya identidad ha sido construida casi exclusivamente en función de las categorías relacionales. Soy la novia de Seña, soy la empleada de la pastelería, soy la amiga de Natasha, y que de repente se ve privada de la más definitoria de esas categorías. La pérdida de peso como proyecto se convierte en el film, en el vehículo de una exploración existencial mucho más profunda. La construcción de una identidad que no dependa de la confirmación exterior. La experiencia de la libertad como algo simultáneamente aterrador y necesario. El film no menciona a Sartre ni a Kierkegaard, pero opera dentro de su territorio. La alegoría social que el film construye es una de las más honestas que el cine comercial ruso había producido hasta ese momento sobre la condición de la mujer joven en la Rusia contemporánea. La historia de Anya es reconocible para millones de espectadoras rusas que han experimentado la presión de mantener un cuerpo aceptable para sus parejas en una cultura que adjudica el valor de la mujer en gran medida a su apariencia física. El film no es un panfleto feminista. Su tono es demasiado afectuoso con todos sus personajes para eso, pero sí es un diagnóstico cultural preciso. El problema de Anya no es individual, sino sistémico, y el sistema que lo produce está perfectamente representado en cada detalle del entorno social que el film retrata. Los subtextos políticos del film operan en un registro menos obvio, pero no menos real. El contexto de la Rusia del presidente Putin en 2018 era el de una ideología oficial que promovía la familia tradicional, el rol materno de la mujer y una concepción del cuerpo femenino estrechamente vinculada a su función reproductiva y decorativa. La historia de una mujer que elige transformarse por y para sí misma, que rechaza la relación con el hombre que la definía y que construye una nueva autonomía, contiene una carga de micropolítica cotidiana que el film entrega con la discreción necesaria para no provocar respuestas adversas del entorno institucional. Nuzny nunca reivindica explícitamente una agenda política, pero la estructura de su relato la contiene con la naturalidad de lo que se afirma sin necesidad de gritarlo. Los niveles mitológicos y religiosos del film son los más silenciosos, pero posiblemente los más persistentes. El arco de Anya tiene la estructura del descenso y el retorno. Hay una caída desde un estado de aparente plenitud a través de la humillación y el esfuerzo hasta la emergencia en un estado de autoconocimiento más genuino. Esta estructura es la del mito del héroe en su versión femenina, pero también la del relato bíblico del desierto como espacio de purificación. La transformación real no ocurre en los momentos de celebración, sino en las largas noches de esfuerzo invisible, en las semanas sin testigos. La pastelería donde trabaja Anya al inicio funciona como un paraíso de la gratificación oral e inmediata, que debe ser abandonado, no destruido, sino dejado atrás, para que empiece el verdadero viaje. El análisis psicoanalítico del sistema de personajes revela una distribución de instancias psíquicas que el film dibuja con inconsciencia o precisión, según cómo se lo mire. Seña funciona como la instancia del superego exteriorizado. Es la voz de la norma social que se ha internalizado tan completamente que Anya la percibe como amor antes de advertir que es control. Kolya representa el ego en proceso de negociación con sus propias pulsiones. Sabe lo que debe hacer, lo formula con claridad, pero su cuerpo no siempre obedece a lo que su mente ordena, y esta disociación es la experiencia misma del conflicto entre el principio de realidad y el principio de placer. Anya es el ello en búsqueda de un yo. Comienza siendo pura pulsión de placer y amor, y el arco de su transformación es el proceso de construcción de un ego que pueda sostener esas pulsiones sin necesitar la aprobación del superego ajeno. Las interpretaciones de género que el film habilita son múltiples y a veces contradictorias entre sí. Desde una lectura feminista convencional, la historia puede criticarse por reforzar la idea de que las mujeres deben transformar sus cuerpos, aunque sea por razones autónomas, para ser protagonistas de sus propias historias. Desde una lectura más matizada, el film propone precisamente lo contrario. La transformación que importa es interior,
y el cuerpo es simplemente el espacio donde esa transformación se hace visible. La tensión entre estas dos lecturas es productiva, y el film no la resuelve, lo que sugiere que sus autores eran conscientes de moverse en territorio minado, y eligieron navegarlo con ambigüedad calculada antes que con resolución polémica. Las dilemas morales que el film plantea sin resolver incluyen la pregunta fundamental de si es posible querer cambiar el propio cuerpo por razones genuinamente autónomas, en un mundo donde todos los estándares corporales están culturalmente mediados. Si los estándares de belleza son construcciones culturales que sirven a la dominación patriarcal, ¿puede haber una decisión de perder peso que sea verdaderamente libre? El film no responde esta pregunta, porque probablemente no tiene respuesta limpia. Sugiere que la intención importa, que el proceso importa, que la relación que uno establece con su propio cuerpo durante ese proceso importa, pero no pretende resolver el problema filosófico de fondo. Esta honestidad sobre los límites de lo que la ficción popular puede resolver es una de las marcas de madurez intelectual más apreciables del proyecto. El conflicto entre el autor y el espectador en este film se manifiesta en la resistencia que el relato opone a ser leído como una historia de redención a través del adelgazamiento. El film proporciona todos los elementos del género: la montaje de entrenamiento, la transformación visual espectacular de la actriz, el reconocimiento del entorno, pero los inserta en un marco narrativo que los desnaturaliza. Si el espectador quiere leer una fantasía de transformación corporal como redención, puede hacerlo. Pero el film ha sembrado demasiadas evidencias de que esa lectura es exactamente la trampa contra la que argumenta. Esta estrategia de doble registro crea una fricción productiva. El espectador recibe el placer genérico que busca, pero también, si presta atención, la crítica de ese placer. La pluralidad de lecturas que el film sustenta es uno de sus valores más durables. Para un espectador que busca entretenimiento liviano, es una comedia romántica sobre una chica que pierde peso y encuentra el amor. Para un espectador interesado en la crítica de género, es una exploración de las dinámicas del patriarcado cotidiano y sus efectos sobre la autoestima femenina. Para alguien que ha vivido un proceso de transformación corporal, es un espejo de las dimensiones emocionales que ese proceso rara vez se permite nombrar. Para un observador de la sociedad rusa contemporánea, es un documento sociológico de las contradicciones de una cultura en transición. Cada una de estas lecturas es legítima, y ninguna agota el film, lo que prueba que la aparente sencillez de su propuesta alberga una complejidad silenciosa. La actualidad del film desde la perspectiva de mediados de los años 2020 no ha disminuido, sino en algunos aspectos ha aumentado. La cultura de las redes sociales, que en 2018 era ya omnipresente, pero no tan totalizante como unos años después, ha intensificado exactamente las presiones que el film retrataba. La exposición constante del cuerpo al juicio público en Instagram, TikTok y sus derivados ha multiplicado exponencialmente la escala del Shenja individual, el juez particular, en un Shenja colectivo y difuso que opera a todas horas desde todas las pantallas. La historia de Anya, filmada en 2017 y estrenada en 2018, resulta en ese sentido un presagio. El problema que retrataba no era una anomalía cultural, sino la punta de un iceberg que se haría más visible con cada año que pasaba. Bloque 6. Recepción y posteridad. La premier de Estoy perdiendo peso ocurrió el 8 de marzo de 2018 en toda la red de salas de la Federación Rusa, distribución realizada por Universal Pictures International, en una apertura simultánea y masiva que buscaba capitalizar la festividad del Día Internacional de la Mujer. La elección de la fecha fue una de las decisiones de marketing más acertadas del proyecto. En Rusia, el 8 de marzo es una de las fiestas populares más arraigadas del calendario cultural, con una tradición de regalos y celebraciones que genera un estado de ánimo favorable en el público femenino, exactamente del segmento al que el film se dirigía. La premier se acompañó de una campaña de comunicación que ponía en primer plano la transformación física de Alexandra Bortich, la actriz que ganó y perdió 20 kilogramos reales, como argumento central de la propuesta, una apuesta que capturó la atención mediática con una eficacia notable.
La recepción por parte del gremio crítico ruso fue mayoritariamente favorable, aunque con matices significativos. El crítico Anton Dolin, una de las voces más influyentes del periodismo cinematográfico ruso, señaló que a pesar de la predecibilidad argumental, ciertos excesos en las secuencias paisajísticas, acompañadas de música pop, y la integración algo forzada del cameo de Sergei Shnurov como padre de la protagonista, los méritos del film compensaban ampliamente sus debilidades. La actuación de Alexandra Bortich recibió prácticamente unanimidad en el reconocimiento. Los críticos coincidieron en que su trabajo físico y emocional elevaba el material por encima de lo que podría haber sido una comedia de transformación convencional. Hubo también voces críticas desde posiciones opuestas. Algunos espectadores más exigentes lamentaron que el film no fuera lo suficientemente radical en su crítica a los estándares corporales, mientras que otros consideraron que contenía demasiada crítica social implícita para una simple comedia. La respuesta del público fue extraordinaria desde el primer día. En la jornada inaugural del 8 de marzo de 2018, el film recaudó el equivalente a 110 millones de rublos, aproximadamente 1,9 millones de dólares, convirtiéndose en el mejor resultado del día de estreno para una película rusa en lo que iba de año. En los primeros 4 días, acumuló 331 millones de rublos, aproximadamente 5,8 millones de dólares, situándolo en el 9º puesto del ranking mundial de la semana. La identificación del público femenino con el personaje de Anya fue masiva e inmediata. Las redes sociales rusas se llenaron de comentarios de mujeres que describían verse reflejadas en la historia, y el film generó debates en línea sobre los estándares de belleza y las dinámicas de las relaciones de pareja que trascendieron el círculo habitual de los aficionados al cine. Esta capacidad de detonar conversaciones sociales más amplias fue una de las señales más claras de que el film había tocado una fibra real en su audiencia. El resultado de taquilla total del film, aproximadamente 11,4 millones de dólares, contra un presupuesto de 2 millones, representó un retorno sobre la inversión excepcional, que confirmó la viabilidad del modelo de comedia social de bajo presupuesto en el mercado ruso. Las expectativas de los productores habían sido moderadas. El coste contenido del proyecto reflejaba una apuesta razonable, pero no una convicción de éxito masivo. El desbordamiento de esas expectativas fue suficientemente significativo como para que Universal Pictures International, que había distribuido el film con relativa discreción, decidiera ampliar su compromiso con el cine ruso de comedia en los años siguientes. El éxito comercial del film también validó retroactivamente las decisiones creativas más arriesgadas. La negativa a convertir a Senya en un villano simple, la insistencia en la autenticidad del proceso físico, el rodaje en Nizhny Novgorod en lugar de en Moscú. El film recibió reconocimiento en el circuito de premios nacionales rusos, aunque sin la cosecha de estatuillas que su éxito comercial podría haber anticipado. Alexandra Bortich fue nominada al Premio del Unicornio de Oro como Mejor Actriz por su trabajo en el film, y en 2019 fue reconocida por Kino News como la mejor actriz rusa del año, en un galardón que la revista vinculó explícitamente a su actuación en esta película. El hecho de que los galardones más formales del cine ruso, los Nika y los Águila de Oro, ignoraran en gran medida el film, reflejó la persistente brecha entre el cine comercial popular y el reconocimiento institucional de las academias y asociaciones de la industria, que en Rusia tienden a premiar el cine de autor y el drama histórico por encima de la comedia, sin importar cuán sofisticada sea su construcción. La formación del estatus del film en los años posteriores a su estreno siguió el patrón de ciertos éxitos populares, que no adquieren exactamente el aura de película de culto, que requiere de una marginalidad original o de un fracaso inicial seguido de redescubrimiento, sino en de referente cultural reconocido dentro de su género. Estoy perdiendo peso se convirtió en una película que en Rusia se cita cuando se habla de comedias sobre imagen corporal, del mismo modo en que Bridget Jones funciona en esa función para el público anglosajón. Esta canonización implícita dentro del género se consolidó a través de su vida en plataformas de streaming, donde continuó acumulando audiencia durante años, y a través de su presencia en conversaciones sobre representación del cuerpo femenino en el cine ruso, que se intensificaron con los debates culturales de los primeros años 2020. La influencia del film en creadores posteriores
fue más difusa que directa, operada a través del precedente que estableció, más que a través de la imitación de sus recursos específicos. La demostración de que era posible realizar una comedia popular rusa que integrara una crítica social genuina sin perder el favor del público masivo fue una lección absorbida por una generación de directores jóvenes. La propia carrera de Alexandra Bortich, que continuó con películas como Kolop, 2019, uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia del cine ruso, demostró que existía un público dispuesto a seguir a una actriz que combinaba la accesibilidad popular con la complejidad de registro. Ilya Naishuller, el productor cameo que había aportado conexiones y credibilidad al proyecto, continuó desarrollando proyectos en la intersección del cine de acción y la comedia, que recogieron algunas lecciones de la experiencia compartida. La posición de "estoy perdiendo peso" en la historia del cine ruso es la de una bisagra discreta pero real. Señala el momento en que el cine comercial ruso demostró que podía producir comedias con textura social sin sacrificar el entretenimiento, y que existía un público para ese tipo de propuesta más honesta. No es una película que los historiadores del cine citen como hito de transformación estética. Su lenguaje cinematográfico es competente, pero no revolucionario, sino como evidencia de un cambio en el contrato entre el cine popular ruso y sus espectadores. El público no solo quería ser entretenido, sino también, de cuando en cuando, reconocido con honestidad. Este reconocimiento mutuo entre relato y audiencia, construido sobre la fidelidad a la experiencia real de personas reales, es el legado más duradero que el film ha dejado en el cine que vino después de él.